En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el Catecismo de San Pío X. Estamos también en el Padre Nuestro, en la tercera petición del mismo, la pregunta 298, que dice así: ¿qué pedimos en la tercera petición? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En la tercera petición, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, pedimos la gracia de hacer en todas las cosas la voluntad de Dios, obedeciendo sus santos mandamientos, con la misma presteza con que los ángeles y santos le obedecen en el cielo. Por eso decimos así en la tierra como en el cielo, como queriendo significar esa perfección, porque en el cielo es obedecida la voluntad de Dios. Los santos y ángeles en la gloria perfectísimamente cumplen esa voluntad. Ellos, a diferencia de nosotros, no se separan ni un poquito. Y eso pedimos, que nosotros podamos también, de la misma manera, cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. Y continúa diciendo la respuesta: pedimos además la gracia de corresponder a las divinas inspiraciones y de vivir resignados a la voluntad de Dios cuando nos enviare alguna tribulación. La famosa conformidad con la voluntad de Dios. Eso, cuando yo rezo el Padre Nuestro y digo estas palabras, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, estoy pidiendo esa conformidad, que en todo lo que ocurra, aun en las cosas malas que nos atribulan, que uno se pueda conformar con esta divina voluntad, que uno lo sepa sobrellevar, que allí está, en última instancia, como ya lo hemos dicho en alguna ocasión, la perfección. Ahí está todo en realidad. Si fuéramos capaces de en todas las cosas conformarnos con la voluntad de Dios, en todo, seríamos santos, nos salvaríamos sin duda, teníamos todo. Tenemos pacientes, caritativos, humildes, todas las virtudes, porque allí está encerrado y contenido todo, en conformarnos siempre con la voluntad de Dios en absolutamente todas las cosas. Y en ese sentido, muy importante cuando recemos el Padre Nuestro, tener eso en mente, porque a veces lo rezamos como lorito, ¿no? Repetimos miles de veces esa oración, pues al decir hágase tu voluntad, etc., piensa en eso, que uno sepa, Dios mío, tener esa conformidad y pensarlo tal vez porque mal que bien, quien más que nada, pero todos siempre tenemos alguna tribulación, alguna cruz, algo que nos aflige y mortifica. Entonces pedir a Dios que uno se pueda conformar. La siguiente pregunta, 299. ¿Es necesario que cumplamos la voluntad de Dios? Es tan necesario que cumplamos la voluntad de Dios como lo es alcanzar la salvación eterna, pues Jesucristo dijo que solo entrará en el reino de los cielos el que hiciere la voluntad de su Padre. Fíjense la fuerza de la respuesta. Dice, es tan necesario que cumplamos la voluntad de Dios como lo es alcanzar la salvación. En otras palabras, diciendo, si no cumplimos la voluntad de Dios, no nos vamos a salvar. Y de hecho eso lo dice San Alfonso en esa obra magnífica que estamos ahora ofreciendo y que hemos dicho de la conformidad con la voluntad de Dios. En alguna parte de allí en la obra lo dice. Que tenga esa conformidad, en especial en sus últimos momentos, en la hora de la muerte, que tenía que conformarse con la voluntad de Dios respecto al cuándo, cómo, en qué circunstancias. Si no tiene esa conformidad, dice, se va a salvar. Si está conforme con la voluntad de Dios en el momento morir, se va a salvar. Y si no, muy probablemente la condenación por esa inconformidad. Entonces, si nos conformamos siempre con la voluntad de Dios, alcanzaremos la salvación. La siguiente pregunta, 300. ¿De qué manera podemos conocer la voluntad de Dios? Muy buena pregunta. Bueno, eso es tan importante que es, ¿cómo hago para saber qué es lo que Dios quiere de mí? La respuesta: podemos conocer la voluntad de Dios especialmente por medio de la Iglesia y de nuestros superiores espirituales, puestos por Dios para guiarnos en el camino de la salvación. Ese es el medio ordinario para saber la voluntad de Dios, lo que se llama la voluntad de Dios significada. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que cumplas los mandamientos, que cumplas con tus deberes de Estado, de padre, de madre, esposo, esposa, hijo, religiosa, sacerdote, religioso. Uno tiene que cumplir con sus deberes de Estado. Eso es voluntad de Dios. Y si yo no lo cumplo, no estoy cumpliendo la voluntad de Dios.
y en general lo que los guías espirituales de uno le suelen indicar. Digamos, un ejemplo tal vez muy clásico: quiero hacer tal penitencia, tal obra, lo que fuera, y tu director espiritual dice no, por la razón que fuera, pero no hagas eso, haz esto otro, qué sé yo. No, yo me empecino en... Entonces no es voluntad de Dios, es voluntad propia. Que la voluntad propia, aún en lo bueno, se mezcla. Porque sí, hay ciertas cosas que son buenas, pero puede haber voluntad propia. Entonces, esos son los medios ordinarios para conocer la voluntad de Dios. No hay que andar esperando que se me va a aparecer un ángel. Eso es algo extraordinario, no es lo normal. Lo normal es los medios ordinarios, por medio de la iglesia y de lo que yo sé que Dios pide de mí: mandamientos, mis deberes de Estado, etc. Y continúa diciendo la respuesta: también podemos conocerla, la voluntad de Dios, por las divinas inspiraciones y por las circunstancias en que el Señor nos ha colocado. Eso es muy importante, porque sí, es la providencia de Dios en última instancia, y una vez tal vez uno quería algo o pensaba algo y Dios, la providencia salió todo al revés, todo a lo contrario. Entonces Dios me está indicando con eso, bueno, que tal vez es lo que yo, y tal vez algo bueno, no es que sea algo malo, pero no es lo que Dios quiere de mí, o lo que pensaba. Entonces esas son formas de conocer la voluntad de Dios. Y la siguiente y última pregunta por hoy, 301. Debemos reconocer siempre la voluntad de Dios, las cosas así prósperas como adversas de esta vida. Está muy buena la pregunta. Yo debo ver siempre la mano de Dios, tanto en lo bueno como en lo malo que me ocurra, las cosas adversas. La respuesta: en las cosas prósperas como adversas de esta vida, hemos de reconocer siempre la voluntad de Dios, el cual todo lo dispone o permite para nuestro bien. De hecho, eso es lo más esencial de la conformidad con la voluntad divina, que yo me conforme en lo adverso, en la tribulación, en lo malo, porque en lo bueno cualquiera se conforma. Si todo va perfecto y según planeado y como uno lo quiere, cualquiera dice bendito sea Dios y qué bueno la voluntad divina y bla bla bla. Pero cuando golpea la tribulación, llega el azote, todo parece caerse a pedazos, todo se arruina como uno lo quería, y allí uno es capaz de, bendito sea Dios, sea tu voluntad, lo que tú dispongas. Allí es donde está el tema. Y es más, esa es en realidad la piedra de toque para cualquier alma. Ahí es donde uno se da cuenta si la virtud que un alma parece tener es real o aparente. Si alguien que reza, va a misa, se confiesa, tiene sus devociones, etc., y le llega la tribulación, lo golpea, lo azota y le da duro, y a pesar de eso sigue firme en sus propósitos, sigue rezando, sigue confesándose, antes tal vez reza más, etc., y sigue adelante, buena señal de que hay algo real allí. Y si por el contrario le pega la tribulación, lo golpea y deja de rezar, deja de confesarse, deja de ir a misa, no, eso no sirve para nada porque mira lo que me ha pasado. Entonces era aparente, no era verdaderamente virtud. Esa es la piedra de toque, y en ese sentido hasta Dios nos hace un favor o una gracia mandando esas pruebas, porque si vemos que la tomamos mal, señal de que mi hijo algo no estaba haciendo bien. Analice ese examen de conciencia y a retomar, porque algo no andaba bien. Y como dice la respuesta a esta última, dice el cual, refiriéndose a Dios, todo lo dispone o permite para nuestro bien. Esa es una consideración muy importante y fundamental para que uno logre practicar esa conformidad con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos puede ocurrir, y es hasta una tentación en última instancia el maligno, de hacernos una especie de idea o imagen como que Dios es un ser allí cruel, tiránico, que se goza en destruir nuestros planes y que todo nos vaya mal y le valen peor y ahora que sigue. No, es una tentación y hay que rechazarla. Dios todo lo dispone para nuestro bien. Y es muy paradójico porque uno diría, por decirlo así, como mandándonos males, entre comillas, y en última instancia para nuestro bien, y eso es lo que Él busca
que purifiquemos nuestros pecados, adquirir mayor mérito, mayor gloria para el cielo. No olvidar que los santos más arriba, el cielo son los que más han sufrido, los que Dios más duro les ha dado por toda esa expresión. Y Dios busca todos esos bienes. Dios no nos manda las tribulaciones para arruinarnos, para destruirnos, no, para nuestro bien. Si nosotros lo tomamos mal, ahí es para daño nuestro. Pero si no lo sufre bien, es para salvación. Entonces hay que meditar mucho en eso, que todo Dios lo dispone o permite para nuestro mayor bien. Entonces así se caiga todo a pedazos, nada se haga como queremos. Hay que tener presente, bueno, tal vez no lo veo al 100% claro, pero yo sé que es para mi bien. Bendito sea Dios que es para mi bien. Entonces hay que trabajar ese pensamiento, porque si no lo trabajamos, no nos vamos a lograr conformar. Y tal vez inconscientemente, no lo pensamos tal vez de manera expresa, pero inconscientemente tengamos esa idea de Dios como un ser tiránico que nos quiere, por dicho, hacer mal, complicarnos la vida, porque sí, y no es para nuestro mayor bien. Entonces, conformarnos con la voluntad de Dios y ver siempre la voluntad de Dios en todas las cosas, tanto prósperas como adversas, y como enseñan todos los que tratan este tema, ya nos vengan directamente de Dios, enfermedades, desolaciones espirituales, o por medio de los hombres, que a veces Dios puede permitir que nos vengan males por medio de los hombres. Me robaron, me injuriaron, no sé qué me hizo alguien. Dios no quiere el pecado de esa persona, evidentemente, pero sí quiere el efecto, quiere que sufras una humillación, la pobreza, esa tribulación. Y aún en ese sentido hay que ver la voluntad de Dios. En ese sentido siempre es muy hermoso como hacen notar los autores espirituales, los comentaristas, que Job, el gran ejemplo de la conformidad con la voluntad de Dios, cuando pierde todo, y todos sus hijos, todos sus bienes, todo en un mismo día, él al momento de adorar a Dios y conformarse con su voluntad, él dice: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y no hay que olvidar que en todo lo que padeció hubo hombres de por medio. Uno de los mensajeros que hablaron, vinieron los sabeos y se llevaron todo el ganado y mataron a todos tus siervos. No dijo, los sabeos tales por cuales, y cuánto, que me quitaron. No, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Santo Job. Entonces hay que ver siempre a Dios, su voluntad en todo, en lo bueno y en lo malo, y como decimos, sabiendo que es todo para nuestro mayor bien, no para nuestra ruina. Y si logramos tener esa conformidad, lograremos, como decíamos antes, la salvación. Y no solo la salvación, sino la santidad, la perfección. Entonces pidamos esa gracia a la Virgen Santísima, y Dios mediante mañana continuaremos con la cuarta petición del Padre Nuestro. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.